Vamos a conversar ahora con el director de Contribuyentes por Respeto, el señor José Ignacio Beteta, que nos va a componer el día en un estudio realizado por esta asociación sobre los corredores viales. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a Raúl, gracias a Fernando, Patricia. Por lo pronto me parece estupendo el título, Contribuyentes por Respeto. ¿Qué es exactamente? Exactamente, es un centro de investigación que promueve políticas públicas a favor de los contribuyentes, ¿no? Justamente la idea es tener la voz del ciudadano, la perspectiva del ciudadano frente a problemas que a veces son muy técnicos, económicos o legales, y que el ciudadano ve de afuera y piensa, bueno, ¿qué está pasando en estos casos? No solamente en el caso del transporte, sino también en otros temas de infraestructura, de impuestos, por ejemplo, temas laborales, ¿no? Esa es la finalidad de nuestra institución. ¿Y han fijado la atención ustedes ahora en este tema de los corredores viales? Hemos fijado la atención en este tema porque creemos que hay algunos sinsentidos, hay algunas cosas por explicar. Y es un tema muy importante y no debería pasar desapercibido tan rápido, ¿no? Lo primero es, como ustedes saben, habían unos consorcios operando en estos corredores y el Ministerio de Economía y Finanzas decidió intervenir. La municipalidad primero se quejó, no quería que intervenga y luego cedió a la intervención y se declararon nulos unos contratos que ya estaban vigentes. ¿Por qué intervino el Ministerio de Economía? Lo hizo, ¿qué es lo que buscaba? Lo hizo bajo el amparo de la Ley de Alianzas Público-Privadas, en primer lugar, y lo hizo porque, supuestamente, según el Ministerio de Economía y Finanzas, estos contratos eran insostenibles económicamente. ¿No? Esas fueron las razones que aducieron. Y de ser insostenibles económicamente, para subvencionar ese impasse iba a tener que poner plata el Estado. O sea, el Ministerio de Economía tenía algo que decir porque le iban a tocar el bolsillo más adelante. Eso es lo que decía el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa era su argumentación. En la argumentación. Cuando uno va al tema, el tema primero es el tema contractual, porque cuando interviene el Ministerio de Economía y Finanzas, el contrato está vigente, la buena pro se otorga, en el caso de estas empresas, antes de que la ley explicite que el Ministerio podía intervenir de manera directa declarando la nulidad de los contratos. O sea, eso fue a posteriori. Eso fue a posteriori. Con lo cual uno puede, si es efectivamente el de la empresa, quejarse, decir, bueno, me han sorprendido con esta normativa. Y claro, el problema es que las empresas van a resolver sus problemas legales y nosotros vamos a pagar la cuenta, ¿no? Porque somos los ciudadanos los que probablemente paguemos con nuestros impuestos los millones de dólares. Que la ley fue elaborada después, porque los contratos son de octubre del 2014. Hay enmiendas posteriores, claro, pero la ley tenía vigencia anterior. Sí, el marco legal es anterior y por eso el MEF reclama su derecho a ser consultado. El marco legal es anterior, pero si uno ve las modificaciones que hace el MEF en marzo del 2014 y en noviembre del 2014, que son posteriores a la buena pro, recién en estas modificaciones se explicita legalmente la posibilidad de que el MEF intervenga. Entonces, el tema legal es complicado, pero si ya estaba tan claro en el 2008, ¿por qué tengo que hacer modificaciones en marzo y en noviembre? Ya no tendría por qué haberlas hecho. Ese es un punto. Ahora, vamos al tema del ciudadano. Si supuestamente eran contratos que estaban mal hechos, eran unas bombas de tiempo, como dice la gestión actual, ¿por qué la gestión actual firma contratos con este mismo modelo en esta gestión, o sea, durante esta gestión? Y otro punto más, Raúl, Fernando, ¿por qué esperan 14, 15 meses para sonar, digamos, las alarmas, para hacer sonar las alarmas sobre esos temas? Para eso sí hay una respuesta, porque lo que dice el MEF es que les dieron tiempo a estos consorcios para que firmen las enmiendas que se negaron a firmar. Esa es la respuesta claramente dada por el MEF. Vamos viendo el tema legal. Ahora, muy buen punto. Imaginemos que estos contratos eran insostenibles económicamente y que el Estado tenía que luego poner de su dinero para subsidiarlos. Cuando uno analiza las cláusulas que están presentes en estas adendas que se quería que se firmen por parte de las empresas, hay unas cláusulas muy extrañas, que este es el segundo sinsentido. El primer sinsentido para mí sí es el tema legal, contractual, que hay que tener cuidado con eso por el mensaje que se le da a la inversión privada. Pero el segundo punto es el siguiente. Si yo como Ministerio de Economía y Finanzas digo que estos contratos eran insostenibles, ¿por qué en las adendas, por ejemplo, el dinero de la publicidad que va en las estaciones y en los buses ya no va al sistema de transportes, sino ahora va a la municipalidad directamente? No, bueno. O otro caso que está en las cláusulas, ¿por qué se prorroga la implementación del sistema de recaudación automático? Se prorroga 24 meses más, bastantes meses más. Este sistema de recaudación automática lo que permitía era que el chofer no cobrara manualmente los tickets, sino que uno pudiera comprar una tarjeta y por lo tanto pagar tramos o rutas distintas. Esto demora el tiempo en el bus del pasajero, demora el trabajo del chofer y por lo tanto lo hace menos rentable y menos sostenible económicamente.
O sea, hay un tema que es en el fondo elemental, ¿no? Simplemente, de tecnología mínima. Y lo más importante es que el sistema en el cual estaba basada la reforma del transporte y este sistema de transporte era un contrapeso entre las funciones que tenía que cumplir Protransporte y las operadoras. Si Protransporte quitaba todas las rutas antiguas, los buses antiguos, las combis piratas, eso iba a generar naturalmente una demanda mayor de buses nuevos y por lo tanto más pasajeros en los corredores usando estos buses nuevos. Pero ahora, con este sistema nuevo, que es otra de las cláusulas que se ha planteado, el sistema económico cambia. Y de alguna manera se ve debilitada esta obligación de Protransporte. Ya no hay, digamos, una obligación de Protransporte para quitar las rutas rápido, para generar más demanda, sino que ahora puede, de una bolsa común, les paga a los operadores mensualmente, como se paga mensualmente, pero ya no tiene que generar esta demanda por los buses nuevos, ¿no? Entonces acá hay 3 puntos que, obviando el tema legal que puede ser un poco más complejo, es muy importante aclarar, porque la razón y el argumento de fondo era ese, la sostenibilidad económica de los contratos, ¿no? Ahora, cuando usted dice que hay una pérdida de $7.000 millones anuales, exactamente, ¿cómo es esto? Porque en el fondo, durante todos estos años nos hemos felicitado de que adquirir un automóvil sea mucho más fácil, que ha aumentado el parque automotor, que bueno, ¿no? Entonces, y lo que nos está pasando es que estamos intoxicados con el tráfico y no tener justamente corredores viales suficientes y resueltos los males. Sí. ¿Cómo se pierden estos $7.000 millones? Cuando conversábamos los $7.000 millones anuales, esto es productividad en el tiempo en las oficinas, es el tema medioambiental, es el tema de los costos de transporte para las empresas, que se demoran más y pagan más por transportar un producto de un lado a otro. Este es un problema que ocurre en todas las ciudades, efectivamente muchas ciudades grandes tienen este problema, pero nuestra ciudad en este momento pasa por una situación crítica con el tema del tráfico. Es el segundo problema más grave para el ciudadano después de la inseguridad ciudadana, ¿no? Y los ciudadanos pasamos en promedio, según algunos estudios, aproximadamente 3 horas en el transporte público. 3 horas de nuestro día estamos en el transporte público. Entonces, imagínate, por 10 millones de limeños, digamos, en el caso de Lima, mira la cantidad de dinero que se está perdiendo, ¿no? No hay un tema de fondo, señor Beteta, respecto del transporte público, en el sentido de que queremos ser la única ciudad que yo conozca en el mundo en donde se quiere hacer que el transporte público sea un negocio rentable. ¿Dónde lo es? ¿En Nueva York? ¿En Tokio? ¿En Londres? ¿En Santiago de Chile? ¿En Bogotá? No lo son. Hay un pacto que se hace entre los ciudadanos y el Estado para que haya un transporte público de calidad, donde la gente viaje de una manera que les permita sentirse respetados, y uno paga impuestos para eso. Porque la idea que usted está aceptando, parece, de que no eran contratos sostenibles, sí, pues no lo eran, porque entonces el MEF querría que el boleto costase 6 soles. No, eso no es sostenible, pues evidentemente. No. Algún funcionario ha dicho que se sube el precio, pues a 6 soles. Evidentemente hay que ir a un pacto en el cual el costo de los boletos sea parcialmente subvencionado, sin lo cual la verdad es muy difícil hallar soluciones, puesto que no las hay en otras capitales del mundo. Hay varios puntos en tu pregunta, comentario, que son muy importantes. El primero es, solo el 11% de los contribuyentes, Fernando, de los trabajadores de la PEA, de la población económicamente activa, solamente el 11% paga impuestos. A la renta. El IGB lo paga todo el mundo. Sí, pero digamos, la contribución, ¿no?, del Estado, el impuesto a la renta, es mínimo. Entonces, en países como los nuestros, las alianzas público-privadas sirven muchísimo para poder llevar a cabo estos proyectos que son a veces muy caros y costosos para el Estado. Lo segundo es importante. Yo creo que los contratos anteriores podrían haber sido modificados y podrían haber tenido problemas. Tenían problemas quizás, pero el sistema, si ya no era sostenible, ahora es menos sostenible. En 2 o 3 años, bajo este nuevo esquema que han firmado consorcios, que se han aceptado firmar estas adendas, el Ministerio de Economía y Finanzas probablemente sí tenga que empezar a poner más plata. Y en el esquema anterior, probablemente hubiera sido difícil manejar esta situación, pero si Protransporte hacía bien su trabajo y limpiaba las rutas, hay $2.000 millones en el transporte informal. Hay un montón de dinero en el transporte informal. El transporte informal mueve $2.000 millones. Si empezamos a pasar ese dinero al transporte público formal,
tiene que ser no solamente rentable para las empresas que son solamente operadores de buses, sino que tiene que ser rentable para el Estado, tiene que ser rentable para la Municipalidad de Lima y tiene que ser relativamente barato para los ciudadanos. El punto está acá en que primero se ha alterado la estabilidad jurídica en general, porque esta ley de alianza público-privada es la ley marco para todos los proyectos de infraestructura que vienen. Y estamos ¿Pero cuál sería el sentido del MEF? Me pregunto, porque aparentemente entonces todo se estaría haciendo mal en perjuicio del ciudadano. No entiendo cuál es la lógica de la crítica. El MEF ha dicho, nosotros planteamos observaciones, no se levantaron nuestras observaciones, se le pidió a la empresa que se adaptara, no se quiso adaptar, ya bueno, tampoco se trata de flexibilizar toda tu legislación porque al operador no le da la gana de ajustarse a lo que exiges, ¿no? Lo que ocurre, Patricia, es que nosotros pensamos como los ciudadanos, número uno, pero si nos pusiéramos en los zapatos de la empresa y hemos invertido 15 la verdad que hasta ahora me dólares, parece que han pensado más como la empresa. Hasta ahora no entiendo dónde está el ciudadano en toda esta queja. En el tema del transporte, en la reforma del transporte. De acuerdo, pero cuando veo las cláusulas que se insertan, que era el tema más importante, lo que viene no es mejor que lo anterior. Pero tratemos de encontrarle un sentido a lo que está pasando. No puede ser simplemente terquedad, podría ser, vamos, y si es así hay que denunciar y hay que fastidiar. Si es así, y es lo que a mí me parece más importante, porque yo tengo la primera intención cuando vengo a explicar este tema es preguntarle al MEF. Ha habido mucho ruido, muchas acusaciones de parte de la municipalidad y del MEF, de idas y de venidas, pero hasta ahora los argumentos técnicos sobre las cláusulas que se han incorporado no han sido tan claros, Patricia. Entonces, si quieres, lo preguntamos todos acá, pero tendría que el Ministerio de Economía y Finanzas y la municipalidad, porque la municipalidad es finalmente la que declara nulos estos contratos. Es lo que le iba a decir. Responder qué viene después es realmente técnico. La pelea se la ha comido el MEF. Ahora, ¿la municipalidad está estudiando algunas alternativas? No, lo que nosotros entendemos ahora es que los argumentos en contra, digamos, de los contratos anteriores de la gestión, como te decía, ellos han firmado contratos con ese nuevo modelo. Se tenían que revisar 39 contratos, se han revisado 24. Entonces faltan contratos por revisar, habría que ver si los van a revisar. O sea, hay mucho por hacer, hay mucho por decir también de parte de la municipalidad sobre este tema técnico, digamos, ¿no? La reforma. Bueno, pero hasta el momento lo que está diciendo la municipalidad, ¿es correcto o no es correcto? No. Aparte de sus limitaciones no para poder... Por ejemplo, la señora Rosana Rocha dice, no, es que estos contratos eran onerosos para el contribuyente, y lo que yo estoy pensando cuando veo las cláusulas es que va a ser más oneroso después, porque son mis impuestos los que van a pagar el dinero que el MEF va a tener que poner. Las tarifas iban a subirlas, bueno, las tarifas las pone el Protransporte, no el operador de buses, entonces eso tampoco es correcto. Y bueno, hay otra serie de declaraciones, pero yo creo que las defensas y los ataques tienen que empezar a centrarse en el tema de la reforma del transporte realmente, y si estas cláusulas realmente van a favorecer y van a ¿Quién puede mejorar emprender esta situación? lo de la reforma del transporte? Disculpe, ¿quién puede emprender la reforma del transporte? La reforma del transporte es un proyecto que debería ser asumido por el gobierno central y municipios. El gobierno central, el Estado peruano, el gobierno central debería tomar este tema como un tema prioritario, y ojalá que Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori hablen de esto, y quién sabe, ojalá que también den una opinión sobre este tema, ¿no? Porque no es un tema menor. Sin duda, ¿no? O sea, todos estamos fritos ahí, es una cosa tremenda. Tenemos el espectro de la vuelta de Orión, el Chosicano en algunos corredores, y de colectivos en la avenida Arequipa, que habían desaparecido, ¿no? Porque es imposible que tú recuperes rápidamente pues las unidades que habías perdido. Han quedado muchos trabajadores, dicho sea de paso, fuera también por esta situación. 300 trabajadores, algunos ya consiguieron trabajo en esas unidades antiguas que antes manejaban. ¿Cuántos trabajadores han quedado más o menos sin empleo? Entiendo yo que eran entre 300 y 400 trabajadores que estaban ya manejando estos ciento y tantos buses de las empresas o más, ¿no? Lo que sí parece claro es que no tenemos una solución rápida a la vista, ¿no? O sea, que caos y todo este laberinto lo vamos a tener todavía un tiempo más, Las acciones legales, además, que están emprendiendo esas empresas, definitivamente no sabemos qué va a ser caro. Bueno, pero por ejemplo, el Metropolitano y la empresa de transportes municipal, ¿no están funcionando? Sí. ¿No se podría insistir en eso y en un proyecto? Y el tren eléctrico también está funcionando, y se están ampliando rutas de corredores y el metro. La reforma del transporte implica todo. Acá estamos hablando de un problema efectivamente puntual. Esperamos nosotros que el alcalde Castañeda siga haciendo obras en bien del transporte,
No se trata acá de anular ni la gestión en general de el tema es el tratamiento con las empresas. El tema es los corredores viales, las cláusulas que han cambiado y por qué estas cláusulas ahora, si supuestamente los contratos anteriores no eran sostenibles, ¿no es cierto?, los corredores, ¿por qué con estas cláusulas sí son sostenibles? Cuando, repito, se le quita el dinero de la publicidad, se prorroga el sistema de recaudación automática y se le sí, para poder invertir en infraestructura, pues bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un tema que hace bien usted en pedir que los candidatos también opinen al respecto. Sí, no, algo tienen que decir. Gracias. Gracias. 9:33, una pausa.